Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Muchas gracias, Sebastián, por la introducción y muchas gracias a FinTech Chile también por invitarme a ser parte de esta eh, conferencia tan importante que yo creo que es una de las más importantes en la región en materias de tecnología financiera. Vamos a hablar un poquito más de negocios, ¿vale? Vamos a hablar de algo que está revolucionando Latinoamérica y tiene que ver con lo que está ocurriendo en Asia y cómo lo que está ocurriendo en Asia está impactando en nuestra región. Hoy en día, la economía digital asiática, especialmente, en particular la economía digital china, está revolucionando todo el ecosistema de pagos en la región latinoamericana. Y esto tiene que ver con muchas cosas. Algunas de ellas tienen que ver con los cambios en los hábitos de consumo que estamos teniendo las personas y que lógicamente vienen impulsadas desde la pandemia. Esos cambios en los hábitos de consumo están haciendo que las personas comencemos a comprar cosas masivamente en aplicaciones. Y por lo tanto, ese cambio en el hábito de consumo está significando que las ventas se digitalicen, ¿vale? En los últimos 10 años, la economía digital asiática está provocando que las importaciones, es decir, lo que nosotros compramos en las aplicaciones digitales, crezcan más que lo que nosotros estamos exportando. Normalmente nosotros, y desde hace muchos años atrás, desde hace décadas, Latinoamérica y en particular Chile, hemos sido preferentemente exportadores de commodities o de materias primas, ¿vale? Y a nivel de volumen, eso es muy grande, es muy intensa en volumen la exportación que hacemos desde la TAM. Pero aún así, Asia con sus importaciones está generando, si ustedes ven en el gráfico, alrededor de un 10% más respecto de lo que nosotros exportamos. No sé si se han dado cuenta, a mí me pasó, lo vi un poquito en Sao Paulo y en Río de Janeiro a principio de año, y ahora lo estoy viendo masivamente en Chile, respecto a que la cantidad de automóviles eléctricos que están penetrando desde Asia es impresionante, es un cambio muy estructural de la industria y al menos desde mi punto de vista está siendo mucho más rápido de lo que uno podría esperar. Pareciera ser que este cambio fue frenado durante algún tiempo, pero el punto es que está ocurriendo, ¿vale? Y eso es algo que nosotros lo vemos visiblemente porque lo estamos viendo en las calles. De verdad que era impresionante pedir un Uber en Sao Paulo, en Río, a principio de año. Llegaba siempre un BYD eléctrico con una tecnología de alta gama. Todos sabemos que a un costo menor que la tecnología alemana o americana. Y hoy en día con vehículos que compiten uno a uno con ese tipo de oferta. Y resulta que lo que hicimos hace 20 años atrás, en particular en Chile, está teniendo un efecto muy importante en lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Y por qué digo lo que hicimos hace 20 años atrás en Chile? Porque hace 20 años atrás en Chile, hace 21 años atrás, nosotros celebramos un tratado de libre comercio con China, en donde en la época del expresidente Lagos se firmó el primer tratado de libre comercio en Latinoamérica entre un país latinoamericano y este gigante asiático. ¿Qué significó eso que hicimos hace 20 años atrás? Que en los siguientes 10 años y en los posteriores 20 años, la economía china haya crecido 35, o la importación china, el comercio con China, represente 35 veces, o haya crecido 35 veces, mientras el comercio exterior con los demás países con los que comercia Latinoamérica haya crecido solamente 4 veces. Es así de impactante el cambio estructural que está provocando Asia, y en particular China, en la economía latinoamericana. Casi 10 veces más que lo que se comercia entre Latinoamérica y otros países que no sean APAC, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto, en particular para el caso chileno? Quiere decir que los números que están viendo ahí inciden directamente en nuestra economía. Pero estos números que nosotros estamos viendo ahí y que ustedes lo pueden observar desde
el comercio que podríamos decir antes que era un comercio físico, hoy se está digitalizando. Plataformas como Shein o Chain, Temu, AliExpress, Alibaba, Shopee, son plataformas que están penetrando fuertemente en la región. Las ventas online en la mayoría de los países latinoamericanos están primordialmente siendo satisfechas por estas plataformas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como latinoamericanos? La demanda existe. Nosotros no es algo que tengamos que salir a buscar nosotros como plataformas de pago, como empresas fintech. No es necesario que nosotros salgamos a buscar clientes, porque eso en realidad lo hace Shein, lo hace Temu, lo hacen a través de TikTok, que es otra plataforma que también está hoy en día generando ventas. Nosotros lo que tenemos que hacer es tropicalizar lo que este cliente internacional necesita para vender como local en Latinoamérica. Y cuando digo Latinoamérica, me refiero literalmente a los países que conforman nuestra región. ¿Y por qué? Porque para ese tipo de comercio, para ese tipo de cliente, no pueden estar celebrando 15 contratos en distintos países con distintos operadores, no pueden ellos hacerse cargo de pagos friccionados, es algo que tenemos que solucionar nosotros, con tecnología, con conocimiento del mercado y desde luego con compliance, desde el diseño. Los números que podemos ver acá son bastante impresionantes. Hay 23 millones de transacciones remotas, esto es solo para Chile, ¿vale? En el año 2025. Hay un 70% de transacciones concentradas en marketplaces asiáticos. Todos estos números que ustedes están viendo aquí, que son números representativos de lo que está ocurriendo en Chile respecto de la influencia de todos estos marketplaces y de toda la necesidad que se da a partir de la economía digital, nosotros la podemos, o más bien, nos podemos hacer cargo de esta economía digital enseñándole a estos players internacionales cómo deben hacerlo para verse como locales. Hace 5 o 6 años atrás, entre comillas, esto era más fácil, porque bastaba con que nosotros ofreciéramos en el checkout de estos comercios tarjetas de crédito, débito, ¿cierto? Pero hoy en día esa configuración cambió. No es que esté cambiando, cambió ya. Hablaban en el panel anterior respecto de Pix, ¿cierto? Que es el sistema de pago, porque es un sistema en realidad revolucionario de Brasil. Pero la verdad es que no es lo único que ha ocurrido a nivel de pagos en el mundo. UPI, en la India, es un sistema también de pago que revolucionó los pagos digitales en la India. Y resulta que Colombia hoy en día tiene Breve, que es la tropicalización del sistema Pix en Colombia. Y Perú está implementando UPI en Perú. Y México tiene SPAY. Entonces, y Argentina tiene los QRs interoperables con transferencias 3.0. Y entonces, esto no es que esté ocurriendo, esto ya ocurrió. Nosotros seguimos con nuestra TEF y está bien, o no, ahí cada uno tendrá su opinión, pero el punto es que el cambio ocurrió. Si nosotros analizábamos nuestra industria 5 años atrás, no teníamos o estábamos recién experimentando estos desafíos. Hoy en día, a una persona que está en Perú necesita pagar con Yape y es el método de pago favorito de los peruanos y es lo que digitalizó los pagos en el Perú. Para nosotros en Chile, las billeteras digitales están penetrando fuertemente. Hay grandes empresas fintech que han hecho un tremendo trabajo para digitalizar estos pagos. Estoy hablando en particular de Match y de Tempo. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo por tropicalizar la experiencia de pago. Como pueden ver a continuación, tenemos 3 grandes desafíos. Uno, tiene que ver con mejorar las tasas de conversión. El 90% de las personas preferirían métodos de pago locales y eso es algo súper obvio. No es algo digamos que sea necesario levantar una encuesta para entender que yo voy a preferir
pagar con un método de pago que lo tenga en mi teléfono celular, ¿cierto? Que sea local, que lo conozca, que lo entienda, que sea seguro, ¿vale? Antes teníamos solamente las tarjetas. Hoy eso ya cambió. Además, el 70% de las personas están dispuestas a abandonar el checkout de un comercio si es que el checkout del comercio no incorpora un método que yo conozca. Entonces, si esa es la proporción de posible pérdida, si es que yo no tropicalizo el producto de pago, estoy expuesto a una pérdida de clientes importantes. Imagínense que ustedes no son miembros de una fintech de pago o no son miembros de una fintech financiera. Imagínense que ustedes son los gerentes de marketing de Temu y están invirtiendo millones de dólares en publicidad, en marketing, para hacer conversión, para generar leads, para hacer ventas, y que solo el 70% de esos leads que llegan al checkout compren y un 30% se pierda. Esa ineficiencia es la que se provoca cuando nosotros no entendemos los pagos locales. Ese es un poco el desafío al cual está expuesto Pronto Paga. Porque Pronto Paga en su rol chileno, es un adquirente es un subadquirente transfronterizo regulado, pero en su rol extranjero somos también un agregador de pagos, somos un PSP. Entonces, lo que nosotros hacemos es traspasar el conocimiento local que nosotros tenemos de forma tal que nuestros clientes puedan procesar sus pagos de manera local como si ellos fueran o hubieran nacido locales siempre. ¿Y cuáles son estas tres fricciones de las que hablábamos? Una es la conversión, que la mencionamos recién. Pero hay una segunda que es igual de importante y tiene que ver con el riesgo de cumplimiento. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un nivel de ventas tan masivo, que el cumplimiento tiene que estar desde el diseño. Es decir, yo no puedo hacerme cargo del cumplimiento una vez que ya tengo los 1.000 o 2.000 millones de TPV en mi procesamiento regional. Yo tengo que solucionarlo antes. Y aquí hay cosas bien entretenidas que se están haciendo. No solamente las está haciendo Pronto Paga, sino que las está haciendo el mercado. Fuera de Chile hay un producto muy novedoso que se llama cuentas virtuales y que hay un banco amigo que lo está desarrollando acá en el país, que tiene que ver con solucionar un problema de esta economía globalizada. ¿Cuál es la gracia de las cuentas virtuales? Que en lugar de que los pagos se estén haciendo anidados y provoquen el problema de nesting, que los colegas que se dedican al cumplimiento lo sufren día a día, estos pagos otorgan transparencia, porque yo sé quién está pagando, sé quién está recibiendo el pago y sé el motivo por el cual se está pagando. En los pagos, como están configurados hoy en día, estos pagos normalmente son recaudados por concentradores de estos pagos que luego remesan estos pagos al exterior. La ventaja y la transparencia que genera el modelo de cuentas virtuales, como se llaman en Argentina, cuentas gráficas o cuentas por llave, como han recibido nombres en otros mercados, es una ventaja que desde el punto de vista del cumplimiento, tú tienes transparencia, tienes visibilidad del end-to-end de un pago transfronterizo. Y eso es algo que Pronto Paga está impulsando. Así como también hemos impulsado que el 100% de las transacciones que pasan a través de Pronto Paga, previo a que la transacción se produzca, golpeen una lista internacional OFAC o una lista de UN, de forma tal que no pasen a través de nuestros sistemas transacciones de personas que se encuentren en listas negras. Y son cosas, entre comillas, simples. Del área del Data Lake me van a matar seguramente, pero son cosas, entre comillas, simples, pero que agregan mucho valor al sistema, porque generan confianza en todos los participantes de que la transaccionabilidad que está ocurriendo entre empresas amigas sea una transaccionabilidad limpia y segura. Y lo mismo respecto de los esfuerzos que hay que hacer, y aquí quizás es la única parte un poco polémica que voy a decir de lo que yo opino de nuestro sistema particular en Chile, es que quizás
debiéramos hacer un esfuerzo regulatorio, no por sobreregular, por el contrario, permitir que una regulación expresa permita delegar la debida diligencia. Es decir, que un participante pueda delegar en otro participante el desarrollo o la confección de una debida diligencia para un comercio en particular. Hoy en día en Chile, esto no está regulado a través de reglamentos de la UAF, pero es algo que se podría hacer. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que hablaron también en el panel anterior, de que nuestro sistema financiero no esté creando un sistema complejo a nivel de permisología. Por el contrario, que sea un sistema en donde cada uno de los participantes agregue valor al modelo. Finalmente, y con esto voy a avanzar un poquito más rápido porque se me acabó el tiempo, hoy en día la oferta es global. Y esta oferta global está satisfecha por demanda local. Pero la demanda local implica pagos locales. Y todo lo que tiene que ver con el cumplimiento por diseño es lo que les dije recién. Si nosotros no lo abordamos de esa manera, no vamos a tener un sistema de pagos seguro. Si lo abordamos de esa manera, lo tendremos. Entonces, acá hay un ejemplo particular de cómo funciona esto. Nosotros descargamos una aplicación, Temu, Chain, AliExpress u otra, ¿cierto? Escogemos un producto, lo subimos al carrito de compra, vamos al proceso de pago en el checkout de la aplicación y ahí aparece un interviniente, que puede ser un pronto paga o puede ser otro. Acá hay otras empresas que también procesan para estas plataformas. Y hay otras plataformas además. Entonces, participan de este proceso, pero resulta que los procesos de liquidación también tienen problemas. Ya hay empresas asiáticas, hay una empresa importante asiática que está acá en la conferencia, que está solucionando ese problema transaccional transfronterizo. ¿Y cómo lo soluciona? Lo soluciona con empresas locales que le puedan asegurar el delivery. Es decir, que la entrega para ese exportador que está dando una carta de crédito para que le paguen después de efectuar la venta, realmente le pague en tiempo y forma. Y ese desafío es igual de importante que los demás, porque es un desafío que, como decía don Enrique Marshall previamente, tiene que ver con que nosotros debemos abordar tanto la regulación como las soluciones de manera que el sistema financiero se robustezca y genere más negocio. ¿Para quién? No para Pronto Paga, para todo el ecosistema. La oportunidad para Pronto Paga es grande. Nosotros estimamos que nuestro TPV para el año 2026 será de 10.000 millones de dólares en el año. Ese es el TPV que nosotros esperamos para el año 2027. Pero eso es una mínima fracción de lo que este mercado significa. Por lo tanto, los quiero animar a ustedes, a todos ustedes, a que participen, a que le metan fuerza, a que entiendan estos negocios, a que viajen. Hace un par de semanas estuve con mi compañera de trabajo, que es la encargada de abrir los mercados asiáticos, que vive en Shanghai. Estuvimos en un evento, en una conferencia FinTech, en donde solamente nosotros éramos el único subadquirente transfronterizo que estaba presente en la conferencia. Pero a nivel latinoamericano, habían solamente 4 compañías. ¿Qué quiero decir con esto? Animémonos. Esta es una posibilidad increíble de poder hacer crecer nuestras empresas. No piensen solo en Chile. Piensen también en Argentina, piensen en Brasil, piensen en la región y piensen en el mundo. Porque la economía digital es mundial. La tecnología tiene la gran ventaja que bajó las barreras de entrada. Para todos nosotros, hoy en día hay poca diferencia entre lo que podemos hacer nosotros como chilenos o latinoamericanos versus lo que puede hacer un europeo, un asiático o un norteamericano. Entonces, anímense, porque hoy en día las barreras de entrada son menores y la oportunidad es gigantesca. Muchas gracias.